Continuemos con este recorrido. Vamos a empezar ahora la unidad número 3, en la que vamos a hablar sobre la estructura del permiso de trabajo. Bueno, en este punto debemos aclarar algo. Por favor, tengan en cuenta que no existe en la norma legal ni existe una norma técnica que nos diga exactamente cómo debemos nosotros estructurar un permiso de trabajo de inicio a fin. Sin embargo, hay elementos que no podemos dejar de incluir en un permiso de trabajo, y es eso de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a utilizar un poco el sentido común, la lógica, para tratar de organizar la información de tal manera que tengamos un documento que sea útil para nuestra actividad. Entonces, comencemos hablando de esto, de la estructura de un permiso de trabajo. Pues bien, cuando hablamos de esta situación, nosotros debemos considerar en primer lugar cuáles son los elementos que debe tener un permiso de trabajo. Empecemos, pues lo primero será sobre el trabajo. ¿Qué vamos a hacer, no es cierto? Específicamente. Luego vamos a decir la identificación de los peligros y la evaluación de riesgos. ¿Debo poner en mi permiso de trabajo? Obvio, si no, ¿cómo pongo los controles? No, justamente las medidas de control que vamos a utilizar. Luego de las medidas de control, pues quiénes van a hacer ese trabajo. Es importante que podamos describir qué personal está involucrado, ¿no? Y qué personal está autorizado. Luego vamos a hablar justamente del proceso de autorizaciones y aprobaciones, el ciclo que hay que cumplir, y obviamente vamos a hablar de la suspensión o de la cancelación de un permiso de trabajo, porque hay situaciones en las que es necesario suspender el permiso y a veces nos vemos forzados a cancelar ese permiso de trabajo. Y finalmente, verificaciones finales, ¿no? Verificaciones finales como el cierre del permiso de trabajo y qué hacer después de ese permiso de trabajo cerrado. Pues bien, vamos a hablar de esta situación y vamos a comenzar entonces por lo importante, ¿no es cierto?, sobre el trabajo que voy a ejecutar. ¿Qué información debo colocar en mi permiso de trabajo? Número 1, vamos a detallar la actividad. Recuerde, por un poquito de sintaxis, ¿no? Una actividad es un conjunto de tareas. Entonces, la actividad que vamos a realizar viene siendo el título de mi permiso de trabajo y las tareas vienen siendo el contenido de este documento, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Excavamos una zanja. Entonces, ¿cuáles son las tareas? Vamos a hacer un checklist del equipo de la retroexcavadora, vamos a verificar la competencia del personal, vamos a verificar el uso del EPP por parte de las personas que están haciendo este trabajo, vamos a poner el aseguramiento del área. Estoy diciendo de manera indistinta, pero si nosotros logramos poner esto de manera secuencial, pues será fabuloso. Vamos a hacer el trabajo de excavación, colocación de la tierra extraída en un sitio de acopio temporal. Y luego vamos terminado el trabajo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, señores, ya está la zanja, tengan cuidado, vamos a hacer una inspección posterior. Más o menos de eso se trata la descripción detallada de la actividad. Siempre vamos a empezar verificando las condiciones ambientales. Luego vamos a poner la ubicación específica, no digo que en este orden, digo que esta es información que debe estar. Usted puede decidir en tal lugar voy a hacer tal actividad con estas tareas, ¿no es cierto? Obviamente vamos a poner la fecha. Antes decíamos fecha de inicio, fecha de fin. Hoy yo creo que es suficiente poner fecha porque recuerde, la vigencia del permiso de trabajo es para una jornada de 8 horas, excepto que usted empiece un trabajo 8 de la noche y el trabajo se extienda hasta las 2 de la mañana. Si usted está en un turno nocturno, es lógico que esto suceda. Entonces tendremos fecha de inicio y fecha de fin. Hora de inicio y hora de finalización. También sería importante que usted lo tenga programado. Puede que ocurran situaciones no contempladas en el proceso, los famosos imponderables que pueden prolongar o eventualmente hasta acortar la tarea, ¿no? Por eso pongo hora de fin programado o estimado, podríamos usar también como término. ¿Qué más debemos incluir en esta sección? Pues el encabezado del documento, el logo de la empresa, el título del documento. Vamos a ponerle ahí el código del documento, la edición primera, segunda y en algunas ocasiones se acostumbra también a poner el orden secuencial de esta actividad, ¿no? O de este documento, de este permiso de trabajo.
Bien, vamos a la segunda parte, vamos a lo que es la identificación de los peligros, la evaluación de los riesgos. Vamos a empezar siempre por un ATS o un AST o un ART. Recuerde, los términos no son tan críticos como su significado. Entonces, análisis de trabajo seguro, análisis de seguridad en el trabajo o análisis de riesgos de trabajo. El nombre, póngale usted. Lo importante es que usted, en función de los peligros, recuerde que usted debe ser minucioso en la identificación de peligros, va a definir riesgos de cada uno de esos peligros. Y eso es lo que usted va a tener que evaluar. Entonces, en su AST, en su ART, identificó todos los peligros y por favor, no importa que en su criterio sean peligros inofensivos o que estén un poquito alejados, insisto, pueden llegar a tener cierto nivel de influencia en su trabajo. Entonces, vamos a definir aquellos riesgos que cada peligro va a generar y analizando las potenciales consecuencias de cada uno de estos, vamos a determinar las medidas de control que vamos a ir aplicando. A cada riesgo hay que ponerle el control, no a cada peligro. No a cada peligro. Un peligro puede generar diversos riesgos y es a cada riesgo al que yo debo controlar, al que debo gestionar para evitar algún tipo de afectación negativa sobre mi cuerpo o sobre mi salud. Bien, esa es la segunda parte. Nos toca la tercera parte. ¿Qué vamos a ver en la tercera parte? Las medidas de control. Recuerde, a cada riesgo su propia medida. Consideremos lo que nos dice el ente de control respecto del control de riesgos, ¿no? Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, controles en el trabajador. Bueno, ¿qué podemos eliminar? Si hay peligros que no necesitamos que estén presentes, elimínelos. Si usted encuentra que puede reemplazar, sustituir algún peligro por uno menos ofensivo, por uno menos peligroso, hágalo. Control de ingeniería, si usted va a hacer una excavación, pues utilice como control de ingeniería la colocación de tablones, de entibados para evitar colapso de taludes. Ese es un control de ingeniería y como hablábamos en algunos minutos atrás, los controles administrativos van a ser importantes para que usted tenga herramientas documentadas que de alguna manera minimicen o disminuyan el tiempo de exposición del trabajador. Ese es el objetivo de un control administrativo. Y el control en el trabajador que empieza en la contratación, en la inducción, en la capacitación y que termina con el equipo de protección personal. Acuérdese, siempre será mejor controles a todos, al colectivo, que controles individuales, ¿no? Control en el trabajador puede ser el tema de capacitación, el tema de entrenamiento, el tema de formación en el proceso como tal. Luego hablamos de los procedimientos de trabajo, también son medidas de control. Procedimientos de trabajo específicos, ¿no es cierto?, para esa actividad o a veces puntuales. Hay veces en que no hay un procedimiento de trabajo porque haces una actividad 1 o 2 veces al año y te olvidas cómo hiciste la primera vez o algún factor cambió. Entonces puedo hacer un procedimiento de trabajo puntual para esa actividad, ¿no es cierto? Luego entramos a la delimitación y la verificación de las condiciones del área, pues obviamente, ¿no? Y nuevamente les recuerdo, no es este el orden en que debe seguir. Usted es libre de establecer la jerarquía y el orden en el que va a trabajar. Puede haber empezado con la delimitación del área, perfecto, ¿no? Verificando las condiciones, es de día, es de noche, hace sol, hace frío, hace calor, hay lluvia, qué sé yo, hay un montón de factores en el ambiente que debemos verificar y pues vamos a delimitar nuestra área de influencia de tal manera que las herramientas o el efecto del proceso de la actividad no constituya riesgo para personal no involucrado en la tarea. Una vez que delimitamos el área y ponemos la señalética de advertencia, prohibido el ingreso personal no autorizado, eso evita el ingreso de personas curiosas, metidas o comedidas, no se olviden, ¿no? Y pues también la señal de prohibición para que sea prohibido el paso, señales de advertencia, pues la cinta de seguridad es una buena y para nuestros trabajadores la señalética de obligación, por ejemplo, ¿qué EPP debes utilizar? Tenga siempre a la mano señalética de obligación, advertencia, prohibición, vías de evacuación, inclusive si llegara a ocurrir algo, no que alguien se preocupe, el brigadista que está parte del equipo, de verificar las vías de evacuación, el punto de encuentro, los medios de comunicación, todo esto va dentro de este
proceso. Equipos de protección colectiva que vamos a usar: barreras, extintores, alarmas, y equipos de protección colectivo o individual, y equipos de protección personal, ¿no?, o individual que necesiten nuestros colaboradores. Muy bien, equipos especiales: puede darse el caso que se necesite, por ejemplo, un equipo de autocontenido si vas a entrar a un espacio confinado, un equipo de soldadura si es que vas a hacer este tipo de trabajos, o equipo dieléctrico y equipo anticaídas o sistema anticaídas si vas a hacer un trabajo en alturas. Entonces estos equipos especiales nos van a ayudar, y obviamente no podemos decir y confiarnos que ya tengo el equipo, me lo pongo y entro. Por favor, el checklist de los equipos, checklist de las herramientas, checklist de los vehículos. Siempre será importante que como parte de el permiso de trabajo usted tenga una lista de verificación y no específica el equipo. Más bien usted puede poner como un checklist: me quiero hacer referencia a un trabajo de construcción, por ejemplo, en donde voy a utilizar una retroexcavadora. Entonces, ¿se ha hecho el checklist de la excavadora? Sí, es una lista de control, ¿no? ¿El equipo cuenta con el EPP correspondiente? Sí. ¿El personal está capacitado? Sí. ¿El personal pasó por el chequeo médico? Bla, bla, bla. Entonces, ese tipo de checklist, ¿no?, para los equipos, para las herramientas, para las condiciones, para el personal, siempre será importante que esté en nuestro permiso de trabajo. Luego de estos checklists, de los monitoreos y todo lo que se necesite hacer, pues vamos a poder hacer el numeral 4. Monitoreos, importante, no se olvide: monitorear si entra a un espacio confinado, verifique presencia de sustancias tóxicas, verifique presencia de sustancias asfixiantes como el monóxido de carbono, verifique sustancias inflamables como derivados, gases, vapores derivados de hidrocarburos. Bien, con esto nos vamos al paso número 4. Sí, que para usted puede ser el 3, puede ser el 5, pero aquí le ponemos el número 4 como cuarto elemento, que donde usted lo ponga es su decisión. ¿De qué se trata? ¿Quién es el personal autorizado? Tenemos una lista de personas competentes, es importante. Alguien puede enfermarse la noche anterior y entonces necesitamos sustituir a esa persona porque en la actividad necesitábamos un número específico de personal. Entonces, lista de trabajadores competentes que fueron contratados para ese tipo de actividad, que fueron capacitados y entrenados, que cuentan con su certificación de competencias, con certificaciones de cursos o que tienen licencias especiales, ¿no? Estas son las acreditaciones, que su experiencia está comprobada y que han recibido de parte del médico ocupacional su certificado de aptitud. Bueno, aquí hablamos de algo muy necesario: que hayan responsabilidades en los diferentes niveles de jerarquía y que hayan niveles de autoridad. Y aquí voy a decir algo que es importante: no se olvide, no importa el nivel jerárquico dentro de la empresa, todo trabajador que tiene certificación de competencias, que está capacitado, entrenado, adiestrado en el reconocimiento de los peligros, en la evaluación de los riesgos, tiene autoridad para suspender un trabajo en el que encuentre condiciones de riesgo, sean actos subestándar o condiciones subestándar. Tiene la autoridad, y en lugar de quejarnos, en lugar de llamarle la atención, deberíamos agradecerle que está haciendo lo correcto. Bien, de ese tema se trata en la jerarquía y la autoridad. La autoridad la tiene todo trabajador para suspender un trabajo con criterio, ¿no? Con criterio, por favor. Luego hablamos de los supervisores. ¿Quiénes son los supervisores, los monitores, los vigilantes? ¿Cuál es el rol del médico ocupacional, del técnico de seguridad y de los brigadistas dentro de este proceso? Pues bien, supervisor: trabajo de riesgo, requiere supervisión permanente, permanezca en el sitio. Monitores: gente que maneja equipos para monitoreo de calidad de aire, porcentaje de oxígeno, niveles de explosividad, niveles de ruido, ¿no? Vigilantes: aquellas personas que en los espacios confinados están entrenados para verificar las condiciones del personal en la parte interna del espacio y pues actuar de manera adecuada si es que hubiese que hacer un tema de rescate. Médico ocupacional: el que emite los certificados de aptitud después de un chequeo médico específico, después de hacer la ficha médica ocupacional de si el trabajador no tiene novedades, ya genera el certificado de aptitud. Pero hay trabajos que requieren de un chequeo médico previo para el ingreso.
No importa que tengas un certificado de aptitud emitido a partir de una ficha médica, puede que necesites un chequeo especial para entrar a un espacio confinado, por ejemplo, ¿no? Y pues de eso el médico ocupacional se debería encargar, conjuntamente con nuestro técnico de seguridad, que no se olvide, es el que va a emitir el permiso de trabajo, y de los brigadistas de acuerdo a las emergencias que se pudieran presentar mientras realizamos nuestra actividad. En quinto lugar tenemos las autorizaciones. Estas autorizaciones tienen que ver con la firma que te permite, que viabiliza, que hace factible el que empieces a ejecutar tus tareas. Las firmas van desde la máxima autoridad de la localidad, que firmó el permiso en términos de decir hágase el trabajo, el técnico de seguridad, que es el que emite el permiso de trabajo y con su firma autoriza el inicio de la actividad. El ejecutor de la obra lo firma como responsable de haber hecho con su equipo de trabajo, con los trabajadores involucrados, todo el desarrollo del documento del permiso de trabajo. ¿Qué certifica el que yo ponga mi firma en este documento? Número 1, que se hicieron las verificaciones correspondientes al entorno, a los materiales, las herramientas, al personal. ¿Qué significa que yo haya firmado? Que participé en la elaboración del permiso de trabajo, que yo me comprometo a cumplir con lo que está establecido, el uso de los equipos de protección, los tiempos de trabajo, las actividades que voy a hacer y la aceptación de las medidas de control que se van a implementar. Entonces, todo esto está en el número 5 en las autorizaciones. En el número 6 hablamos de la suspensión y de la cancelación. Pues bien, ¿de qué se trata esto? Cuando yo hablo de suspender un permiso de trabajo, mis estimados amigos, estoy hablando de una interrupción que puede ser temporal. ¿Por qué? Porque encontré alguna situación, alguna desviación que es poco o medianamente crítica y que eventualmente podría llegar a afectar al trabajador, pero que puede ser solucionada y que no impide que el trabajo se continúe haciendo. Es decir, corrijo la desviación, retomamos el trabajo, pero debo dejar en el documento como una observación que se suspendió de tal hora a tal hora. ¿Para qué? Para corregir qué acción o qué condición subestándar dentro de la ejecución de la actividad. O puede ser que yo haya cancelado definitivamente para esa jornada el permiso de trabajo. ¿Cuándo? Cuando encontramos de una desviación que es muy crítica, que podría generar un accidente grave. Por ejemplo, hacer un trabajo en altura sin uso de un sistema anticaídas. Entonces, ¿qué requiere esto? Requiere primero de que se informe a la máxima autoridad de manera inmediata que el trabajo ha sido suspendido por el hallazgo que se haya detectado. Entonces va a requerir seguramente desde el técnico de seguridad una reunión con el responsable del área, con quien hizo de ejecutor del área, con la alta gerencia, para que se vayan haciendo unos análisis y se vayan tomando medidas correctivas, ¿no? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué se desvió tanto el trabajo al punto de ponerlo crítico? ¿Qué medidas correctivas se van a tomar? Medidas correctivas que pueden incluir sanciones internas, sanciones con contratistas por los incumplimientos de este requisito, o puede ser que se necesite cambio de temporal. Hay empresas en que un contratista manda personal que no cumple y la empresa está en el derecho de exigir que se cambie a esa persona, porque es un riesgo, ¿no es cierto? O puede ser que se pida un cambio o una modificación en los procedimientos. De esa manera, pues nosotros vamos a poder hacer el control. La verificación final tiene que ver justamente con el cierre de nuestro permiso de trabajo. Cerramos nuestro permiso de trabajo y pues evidentemente la gente dice ya terminé, me voy a hacer otra cosa. Ojo, no del todo. El permiso de trabajo se cierra cuando la actividad sí se completó, cuando se comunicaron a las áreas afectadas, cuando se dejó ordenado y limpio, ¿no? Pero se hizo también una confirmación de área segura, es decir, lo que debía estar, como debía estar conectado, lo que debía estar ya energizado, queda en esas mismas condiciones para que sea factible seguir trabajando. Ya se retiró la señalética de seguridad, pues perfecto, pero no cierre el permiso de trabajo. Dese un espacio de 30 minutos luego de haber restablecido la operación para hacer una nueva inspección. Algo pudo haberse quedado, algo nos pudo fallar.
Y una vez que hacemos esa inspección después de 30 minutos, algunas empresas y algunas normas hablan de 1 hora inclusive, sobre todo cuando haces trabajos en caliente, puede haber una chispa que se quedó por ahí activa y puede generar un conato de incendio. Entonces siempre será oportuno una visita posterior, ¿no? Y finalmente, cuando ya terminamos nuestro trabajo, pues nos toca verificar qué pasa con ese documento que se cerró. Se convierte en un registro que debe ser archivado. Archivamos nuestro permiso de trabajo porque puede ser evidencia para una auditoría, para una verificación del ente de control, para la investigación de un accidente o de una enfermedad profesional en el futuro. Pues bien, terminada esta parte, ¿qué nos toca? Vamos a ver un formato de permiso de trabajo. Insisto, fíjense, este formato no tiene el mismo orden porque el orden no es lo importante dentro del esquema, dentro de la estructura, sino que contengan toda esa información, pero en el orden lógico que usted le quiera dar. Ahora bien, el permiso de trabajo que usted está observando aquí, como ve, tiene un título, tiene un código, nos está hablando de el trabajo en alturas bajo qué consideración se estima que se lo hizo, porque tiene una ejecución de 1.8 metros o más de un borde desprotegido donde la exposición a caída a distinto nivel es de esa magnitud. Nos cuestiona, nos dice, oye, ¿y pudiste eliminar el peligro? ¿Controlaste el riesgo? ¿Minimizaste el riesgo usando barreras? ¿No? Pueden aplicarse control de ingeniería, o sea, te está dando alternativas de cómo bajarle un poco a esa actividad de riesgo que vas a realizar. No, termina con la realización del ATS y luego vamos a la sección. Sección número 1 que dice especificación del trabajo, localización del área, la descripción de las tareas que vamos a ejecutar, la duración del trabajo, fecha de inicio, fecha de cierre, hora de inicio y hora de cierre. En la sección número 2 nosotros vamos a encontrar cuál es el personal. Mira, aquí estamos hablando cuál es el personal que va a estar involucrado, ¿no? Soy competente, y aquí mire la firma de los trabajadores diciendo que sí, que son competentes en el uso de los equipos de protección, de los otros equipos para el trabajo, que no sufre condiciones que afecten la habilidad para hacer el trabajo en alturas, como vértigo, epilepsia, hipertensión, problema de vida u otro. Entonces ya firman los trabajadores, ¿no? La autorización del trabajo, en cambio, si usted se fija, acepta, ¿no es cierto?, el trabajador las obligaciones y las condiciones establecidas para que se haga el procedimiento que van a ejecutar. Se ha leído el ATS, el plan de rescate, se aseguró que los controles definidos se van a poner en práctica y firman, ¿no? Firma el responsable del trabajo, el supervisor, firma el gerente y por ahí ya mismo aparece la firma también del técnico de seguridad. Ahora, finaliza o suspende el trabajo. La pregunta es, ¿por qué aquí no veo peligros y riesgos? Porque hicieron un ATS, ¿no? Y seguramente en el ATS se hicieron las descripciones y las medidas preventivas, los medios de control o los controles operativos ya se definieron también ahí. Entonces, la finalización aquí nos relaciona a algunas situaciones. El trabajo fue completado, fue suspendido, fue cancelado. No, si fue cancelado o fue suspendido, nos ponen algunos motivos. No hubo ATS, no se firmó, deficiente o no uso del equipo de protección, no hay controles operativos adecuados, no se hizo una adecuada evaluación de los riesgos, no se identificaron todos los peligros. Es decir, pueden haber otras razones y el técnico aquí puede llenar eso, o el trabajador que hace esa acción puede también completar. El área de trabajo ha sido inspeccionada luego de finalizado el trabajo y todos los riesgos se han controlado, sí, en el caso de que se completó el trabajo, ¿no es cierto? ¿Quién cierra el permiso de trabajo? Pues hay una persona que será delegada. Puede ser el técnico, puede ser el jefe, puede ser un trabajador. Importante es que sea una persona competente que con su firma cierra el permiso de trabajo. Ahora, esa es la estructura, esa es una de las estructuras. Podemos tener otro en donde tengamos más cosas todavía. Tenemos unos con checklist, tenemos unos con varios tipos de permiso en el mismo documento. O sea, no hay un formato. Usted tome en cuenta que no hay un formato legal que le diga así tiene que hacerse y punto. Esperemos que no, porque ya sería mucho encasillar un proceso con condiciones que no todos vamos a poder cumplir, porque cada empresa tiene su propia
característica respecto a las actividades y la forma de ejecutarlas. ¿Cuál es el proceso, ¿no?, que debo seguir para obtener mi permiso de trabajo? Resumiendo un poco lo que hemos dicho, pues tengo que presentar mi solicitud del trabajo que voy a hacer con los riesgos asociados, es decir, presento ya mi análisis de riesgos. Luego hacemos la evaluación técnica de las condiciones de seguridad, hacemos una revisión de las medidas preventivas que vamos a tomar, las protecciones que se van a aplicar, y con esto pues hacemos un proceso de revisión y autorización, validando lo que es el contenido del documento y aprobando con la firma para que se ejecute. Y finalmente, dentro de la actividad, pues la supervisión continua, el monitoreo que nos ayude a evitar la ocurrencia de los accidentes. Bien, estos son los pasos que debemos nosotros seguir para el permiso de trabajo. Y con esto terminamos esta unidad. Seguramente usted se quedará pensando, oye, faltan cosas, oye, hay muchas cosas. Pues usted tiene el criterio suficiente para determinar qué aspectos debe incluir en su permiso de trabajo de acuerdo a qué actividad de riesgo esté ejecutando. Aquí pusimos solamente un ejemplo, podríamos poner más. Yo le invito a que investigue, en el internet hay una cantidad enorme de formatos de permisos de trabajo, pero no los tome literalmente. Analice las características propias de su empresa para que tenga un permiso de trabajo adecuado a su actividad. Nos vemos en la siguiente unidad.